Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe. En este día, como siempre, queremos reflexionar sobre el libro de Levítico. Hemos comenzado con el capítulo 1 y estamos mirando poco a poco en este libro lo que significa este primer título, los holocaustos que ofrecían sobre el altar, que era aquí un llamado, atención, que antes que nada, como comenzaba en ese capítulo 1, es un llamado de parte de Dios. Es decir, que todo lo que nosotros vamos a encontrar aquí tiene un sentido de respuesta a lo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Para el sacrificio tenemos que tener en consideración, nos dicen los estudiosos, sobre todo de todo lo que significa este aspecto de los holocaustos, que había dos tipos de animales. Vamos a tener un poco en consideración para que conozcamos más, ¿verdad?, cómo se hacían estos sacrificios y este holocausto y qué es lo que significa también después para nosotros. Primero, se mencionan cabezas de ganado y de ovejas, en primer lugar. Es eso lo que nos dice, ¿verdad? Cuando ustedes presenten al Señor la ofrenda de ganado, podrá ofrecer animales del ganado mayor o menor. Ganado mayor o menor. Esto entonces es lo primero que se está diciendo aquí, que se está presentando. Los animales salvajes, tenemos que saber muy bien que eran animales de presa, están totalmente excluidos. Totalmente excluidos. Entonces sepamos ya eso también. No son cualquier animal, ¿verdad?, sino que son animales, cabezas de ganado, mayor y menor. Luego, por otra parte, los animales también carnívoros estaban prohibidos en todos los sacrificios. Los animales carnívoros, estos son detalles que nosotros tenemos que ir mirando, ¿verdad?, para poder entender mejor. Animales carnívoros, entonces prohibido absolutamente. Es decir, el buey, la oveja, estos comen el pasto, o sea, lo vegetal, la hierba. Los animales que para vivir mataban a otros animales nunca podrían ilustrar ni revelar, ¿verdad? Nunca podrían ilustrar, ¿verdad?, esa fe que ellos están teniendo y por la cual ellos están queriendo ofrecer y decir el mismo pecado, ¿verdad? Yo estoy ofreciendo, o sea, es como decir, son los animales, entre comillas, le voy a decir, más mansos, son los mansitos, y entonces desde ahí nosotros podemos entender mejor, ¿verdad?, de lo que se quiere ofrecer, ¿verdad?, de lo que nosotros en el holocausto queremos ofrecer a Dios al traer estos animales. Después hay también otra restricción con respecto a los animales que podrían presentarse, y es esto que le llamaban los animales puros y aquellos que eran considerados animales impuros, ¿verdad? En el versículo 3 nosotros habíamos leído, dice, si su ofrenda es un holocausto de ganado mayor, deberá presentar un animal macho, etc. Y lo llevará, dice, a la entrada de la carpa del encuentro, para que sea aceptado por el Señor. Lo llevará a la entrada de la carpa del encuentro. ¿Qué significa esto? A la entrada, ¿verdad? Los israelitas entonces no podían, ya decíamos, ofrecer en cualquier otra parte, porque esta restricción existía para mantener a Israel alejado, sobre todo, ahí está, de la idolatría. Y entonces tenemos que llevar y tenemos que presentar aquí. Él acá uno ofrece lo que quiere o hace lo que quiere, sino que vamos a ver un poco, vamos a aceptarlo aquí, vamos a mirar un poco. Tenemos nuestras normas, tenemos nuestras leyes de cierta, y es para evitar esta propensión
de la idolatría. Porque la idolatría, ¿qué significa? La idolatría justamente significa cuando cada uno le cambia la identidad a Dios, le cambia la identidad a Dios. Entonces recuerden, cuando se habla de idolatría principalmente, se está hablando de que vengan de Yara, ¿verdad? Y entonces ahora vos ponés otros elementos que a vos te convengan. Es tu propia fama, es tu propio dinero, es tu propio poder, es todo aquello entonces que no es Dios, sino que lo dejamos, no nos lleva a Dios, sino que lo dejamos de lado y entonces yo me estoy poniendo en el lugar de Dios. Para evitar eso, dice, primero hay que llevar, vamos a estudiar bien, vamos a ver qué es lo que se está procurando verdaderamente. ¿Me acerca o no me acerca a Dios? ¿O me aleja de Dios? Bueno, miremos un poco el versículo 5, nos habla y nos dice: luego inmolará el novillo en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la derramarán sobre todos los costados del altar que está a la entrada de la carpa del encuentro. Esto es lo que se tiene que hacer entonces. Nosotros decíamos que ya tenemos el animal adecuado para la ofrenda. En primer lugar, ya se nos dio la lista. Esto tienen que ser, o de esta forma tienen que ser los animales. Yarecopama, Yahueruma, ya presentama, ¿verdad? Entonces, el pecador, o sea, el que presenta su holocausto, traía a la víctima a la entrada de la tienda, lo recibía el sacerdote, el mismo pecador mataba a la víctima. Escuchen esto, es muy importante. Hay que aclarar que había una excepción, ¿verdad? En el versículo 14 y 15 que nos va a decir. Si lo que ofrece en holocausto al Señor es un pájaro, podría ofrecer torcasas o pichones de paloma. El sacerdote depositaba la ofrenda sobre el altar y le arrancará la cabeza. Luego hará arder la cabeza sobre el altar y escurrirá la sangre de la víctima por la pared del mismo. Entonces esta es la excepción, ¿verdad? Pero los otros animales es el mismo oferente el que tiene que, como nosotros hacemos con la torta, ¿verdad? Tu cumpleaños, bueno, decoremos la que sea una de mí que tenéis que ti, ¿verdad? Pero después ya otros van a continuar con ese holocausto. Otros van a continuar con la repartija, ¿verdad? Pero vos tenés que hacer ese primero. ¿Por qué? Porque sos vos el que estás ofreciendo. De Golán de Santo Araña, ¿verdad? Bueno, hice una analogía simplemente. No se me queden ahora con la torta, sino que miremos entonces lo del holocausto. Solamente para que podamos entender. Ese que está ahí entonces tiene que dar, ¿verdad? Porque es él. El sacerdote lo recibía. Y ahora entonces él mismo mataba a la víctima. Bueno, ahora otro elemento, cada sacrificio que se realizaba terminaba con la muerte del animal. Cuando moría el animal, entonces ahí termina ese sacrificio, con esa muerte. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto y entendiendo un poco más lo que significaba sobre todo el holocausto en el Antiguo Testamento. Volvemos con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Estamos volviendo con Ñande Yarañé. Aprovecho para agradecer, como siempre, a todos nuestros auspiciantes, a las personas que nos ayudan para poder evangelizar por medio de los medios de comunicación. También les invito a las personas que quieran realizar este viaje hasta Aparecida, hasta Brasil, para celebrar en el santuario de la Virgen de Aparecida la fiesta de la Virgen de Aparecida. También visitaremos allí Lavriñas, que es el lugar donde está Canção Nova, este movimiento tan importante de comunicación que ha surgido con el padre Jonas Abibit, y también Cachoeira Paulista, donde tienen el centro. Y luego 2 días en las playas de Guarujá, en la parte de San Pablo. Bueno, entonces vamos a seguir nosotros nuestra reflexión con el libro del Levítico. Estamos hablando ahora desde el 6 hasta el 9, se nos presentan algunos elementos importantes que tenemos que tener en consideración. El oferente, dice, desollará a la víctima. El oferente, eso es lo que decíamos anteriormente, es el que tiene que matar a la víctima para el holocausto y la dividirá en pedazos. Entonces los hijos del sacerdote, entonces, ahí viene el versículo siguiente, encenderán fuego en el altar, pondrán leña sobre el fuego y dispondrán los pedazos sobre la leña encendida que está sobre el altar, incluidas la cabeza y la grasa. Después el oferente lavará con agua las entrañas y las patas, y por último el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Esto es interesante, ¿verdad? La conclusión final, como ese colon, ¿verdad? Cierra. ¿Qué es todo lo que estamos haciendo? Porque aquí te está diciendo, prácticamente te está enseñando a faenar, ¿verdad? Entonces, cómo hay que matar ese animal, etcétera, dónde hay que poner, cómo le va a ayudar el sacerdote. Pero siempre quiere salvaguardar el elemento fundamental. Es el oferente, es decir, aquel que está ofreciendo su sacrificio, el que tiene que tener participación. No es que también yo voy ahí y digo, bueno, se llama Pepe y listo. Sigamos leyendo un poquitito más lo que nos dice Levítico, capítulo 1, versículo 10. Si tu aroma para el holocausto pertenece al ganado mayor, entonces corderos o cabras, menor, ¿verdad? Deberá ofrecer un animal macho y sin defecto también, te da la misma característica. Lo inmolará en la presencia del Señor sobre el lado del altar que da hacia el norte, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán con la sangre todos los costados del altar. Luego lo cortará en pedazos, también aquí te está pidiendo eso, y el sacerdote dispondrá esas partes, incluidas la cabeza y la grasa, sobre la leña encendida que está sobre el altar. El oferente lavará con agua las entrañas y las patas, y por último el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Termina de la misma manera, ¿verdad? Una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor, decía en el 9. Ahora, cuando ofreces, dice cómo se ofrece este animado menor, termina de nuevo. Es una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Siempre está apuntando a este elemento.
tenemos que considerar esto porque es fundamental y elemental. Entonces, vamos a observar otra vez que la ofrenda era cortada en piezas, ya dijimos, es la interioridad, es como que Dios escruta parte por parte la vida del hombre para quedar totalmente expuesta al fuego sobre el altar. Vuelvo a insistir esto, quedar expuesta totalmente esa víctima al fuego. Nosotros podemos mirarlo desde un sentido cristiano, quedar expuesto al fuego. ¿Quién es ese fuego? Es Dios mismo, ¿verdad? Del fuego. ¿Y qué es lo que hace? Que te purifica, que te limpia, pero tiene que estar expuesto todo. Diga, tú y la haremos cañe. Yo una partecita nomás confieso de mi conciencia. Yo una partecita nomás, ¿verdad? Ofrezco al Señor. No, tiene que ser la totalidad. Ahora justamente estábamos hablando, ¿verdad?, del fuego. El fuego no necesariamente quiere decir una cosa negativa, ¿verdad?, que consume en un sentido de infierno o algo negativo. No, al contrario, ¿verdad? La zarza ardiendo, ¿se acuerdan? El capítulo 3 del Éxodo que nos habla es la presencia de Dios, que se consume, dice, que está ardiendo sin consumirse, al contrario, ¿verdad? Moisés le llama la atención, ¿qué es eso que no se está consumiendo, verdad? Entonces, desde ahí Dios entonces que llama a la purificación a cada uno de nosotros. Después también, otro elemento interesante desde Malaquías capítulo 3, versículo 3 nos habla, dice, el Señor se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como oro y como a plata. Entonces, se dan cuenta que el fuego aquí, que nosotros parte a parte, esta víctima lo fuimos despedazando y lo ponemos sobre ese fuego, entonces es un fuego purificador, está significando eso. Dios que nos va a purificar todo al hombre, completo. Y entonces destruye, limpia, incluso consume. Qué lindo, destruye, limpia, consume. Esta es la función del fuego. Esa víctima, Antiguo Testamento, Levítico, yo le pasé mi identidad, toqué, apocógese, es decir, ahora está llevando mi propia identidad. Y es lo que yo quiero, decíamos, ¿se acuerdan? Fortaleza por una parte. Y por otra parte también, ¿qué es lo que buscamos además de la fortaleza? Justamente estábamos buscando nosotros esa santidad, esa purificación, ese elemento primordial, ¿verdad?, dentro de nuestra vida. Bueno, aquí entonces, en el holocausto, nos habla del compromiso, un compromiso total de nuestra parte. Somos nosotros quienes estamos entrando y estamos en fuego aquí, en el fuego. Somos nosotros quienes estamos entrando aquí. Y por lo tanto también somos nosotros, en nuestra identidad, la que entra en juego, ¿verdad?, sobre el fuego. Y esta es la forma como nosotros recibimos esta purificación, esta limpieza, decía, porque limpia, destruye e incluso consume todo aquello que es negativo. Miremos un poquitito más adelante que nos dice, si lo que ofrece en holocausto al Señor es un pájaro, ahí está, que ya hemos leído, podrá ofrecer torcasas o pichones de paloma. El sacerdote depositará la ofrenda sobre el altar y le arrancará la cabeza. Luego hará arder la cabeza sobre el altar y escurrirá la sangre de la víctima con la pared del mismo. Este elemento es la cuestión de la pobreza sobre todo. Pero la pobreza no era entonces excusa, porque alguno podía decirme, no, ya veo yucata, güey, que pongo la güey, o le van a la güey, ya llevas así nada. No, que yo voy a ofrecer eso, está bien, soy pecador, pero no tengo la platita para ofrecer. Y entonces te daba todas las posibilidades. Justamente, no sé, en estos días, creo que en una de las clases, uno de los muchachos, justamente en el seminario, me preguntaba, ¿por qué esta diferencia? Un buey, una oveja y un pichón de las palomas, ¿verdad? ¿Por qué esta diferencia? Y justamente por el precio. Entonces, para decirte que no hay excusa, no hay tutía, la pobreza no era excusa para no traer a Dios una ofrenda. Pero ahora, con la expiación, ¿verdad?, con el holocausto, yo estoy diciendo, Señor, con esto yo entro de nuevo en una relación contigo, que existe
esa relación contigo y que me lleva a esa felicidad, pero una felicidad perpetua. ¿Perpetua en qué sentido? En el sentido de que tiene que ser continua, que tiene que ser constante. Bueno, existen en otros pasajes también como nosotros tenemos que ir mirando, pero mirando también para nuestra vida, cuál es el sentido que cada uno de nosotros puede también aplicar, que puede aplicar a su propia vida, ¿verdad? Que puede aplicar y que puede entenderlo como una relación continua con Dios. Bueno, pero sigamos un poco más ahora sobre este libro, el capítulo 2, donde nosotros estamos entrando, el capítulo 2 de Levítico, dice del 1 al 2 principalmente, que nos va a hablar ahora de la oblación. La oblación, entonces, que era el tema del holocausto, ahora en el capítulo 2, sin embargo, nos va a hablar directamente sobre la oblación. Cuando una persona ofrezca al Señor una oblación, su ofrenda consistirá en harina de la mejor calidad. Sobre ella derramará aceite y pondrá incienso. La llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes, y el sacerdote tomará un puñado de la harina con aceite y todo el incienso, y hará arder sobre el altar ese memorial, como una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Bueno, entonces desde aquí, queridos amigos, vamos a procurar entender qué es lo que nos está queriendo decir. Lo vamos a encontrar en otros pasajes también, que se vuelve a repetir sobre la oblación. Pero ya primero nos habla de la persona. Cuando una persona ofrezca al Señor una oblación, su ofrenda consistirá en harina de la mejor calidad. ¿De qué estuvimos hablando en el primer capítulo? Estuvimos hablando exclusivamente y principalmente de los animales en el templo. Ahora, sin embargo, estamos cambiando de menú, digamos, estamos cambiando del material. Ahora te está hablando de harina, te está hablando de lo que se va a ofrecer también, pero esto se lo va a llamar oblación. El otro es holocausto, sangre, animal, matar, y es el que está tomando la misma posesión tuya, o sea, tu misma identificación. Ahora, sin embargo, hay una oblación, la ofrenda que consiste en harina, pero tiene que ser, te pone también la misma calidad, así como puso allá que el animal mayor tenía que ser macho, sin ningún defecto, etcétera, etcétera, con respecto a los animales. Ahora también te pone con respecto a la oblación. Tiene que ser una harina, pero tiene que ser de buena calidad, de la mejor, te dice, de la mejor calidad. Sobre ella derramará aceite y pondrá incienso. Otros elementos que tienen que acompañar. Aceite por una parte, ¿verdad? Y por otra parte también le tendrá que acompañar el incienso. La llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes, y el sacerdote tomará un puñado de la harina con aceite y todo el incienso, y hará arder sobre el altar ese memorial, como una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. De nuevo, aquí. El otro decía una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Ahora en el versículo 2, como termina, nos dice, y hará arder sobre el altar ese memorial como una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Ahora miramos desde el versículo 4, cuando continúa y dice, si presentas una oblación de alimentos cocidos, ahora entonces te va a cambiar, ¿verdad? Ya no es simplemente la harina con el aceite y el incienso, sino que ahora ya un alimento que está cocinado, cocido, al horno. La ofrenda será de harina de la mejor calidad, siempre la característica tiene que ser esa. Preparada en forma de panes, sin levadura, amasado con aceite, o de galletas sin levadura untadas con aceite. Siempre aparece el elemento del aceite, pero aquí la levadura no aparece. La levadura no aparece. Esto es muy importante tenerlo en consideración. Si ofreces una oblación de alimentos fritos a la sartén, la harina estará amasada con aceite
y no llevará levadura, tampoco llevará levadura, pero el aceite es importante. Y allí entonces deberás cortarla en pedazos y derramar aceite sobre ella. Es una oblación. Hasta ahí entonces te está explicando. Esta es una oblación del 4 al 6. ¿Qué es lo que significa entonces cuando nosotros estamos ofreciendo una oblación de este estilo? Ahora que se mezcla, ¿qué tal? ¿Será que nosotros tenemos esa harina luego? La primera pregunta que tendríamos que hacernos, ¿verdad? Si nosotros estamos mezclados con el aceite, porque el aceite significa el espíritu, el ruaj, la presencia de Dios. Nuestra humanidad está empapada de ese aceite que es Dios, que cura, que limpia, que amalgama nuestra propia humanidad. Y ahora lo tercero y ese último elemento, ¿verdad?, que nos está diciendo que tiene que tener también ese incienso. Nosotros tal vez podríamos decir, yo me aventuro un poco y digo solamente en una forma analógica para que podamos entender mejor. Ese incienso es como decir, yo le pongo ahí entonces, no sé, un aroma especial a ese pan, anís o no sé qué, una sustancia homojapaponá a ese pan, ¿verdad? Entonces, qué fragancia, ¿verdad?, de ese pan. Entonces, tu humanidad, nuestra vida, amalgamada en el Señor, que ahora es ofrecida, ¿verdad?, al Señor. Y ese es el aroma agradable que se quema y que es agradable al Señor. Bueno, todo esto tenemos que ir mirando, tenemos que procurar entender si se realiza en nuestra propia vida. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre el libro del Levítico. Estamos en el capítulo 2. Estamos ya casi concluyendo este capítulo. El versículo 12 fue el anterior y aquí nos decía en el versículo 12: podrán presentarlas al Señor como ofrendas de primicias
pero no serán ofrecidas sobre el altar como sacrificio de aroma agradable. Nosotros allí estábamos hablando sobre la levadura y también estuvimos hablando sobre la miel. Y esto, la simbología es lo más importante, ¿verdad? Porque como yo les estaba diciendo anteriormente, algunas veces nosotros entramos, leemos la palabra de Dios y sobre todo estos libros que son un poco más difíciles porque nos presentan en una forma casi un poco aburrida, ¿verdad? Porque uno lee sobre el holocausto. ¿Pero qué quiere decir esto de los holocaustos? Que hay que matar de esta forma al animal, que hay que ofrecer esta parte, que hay que descuartizarlo, que hay que ponerlo al fuego, ¿verdad? En el capítulo 2 decíamos que son las oblaciones, y al hablar de las oblaciones nos están hablando principalmente de un sacrificio incruento, es decir, de los cereales. Pero se dan cuenta que detrás de esto existe toda una simbología, ¿verdad? Y analíticamente tenemos que ir mirando porque la harina, que tiene que ser harina de mejor calidad, es decir, tu mejor humanidad, porque la harina estaba representando, decíamos, a la misma humanidad nuestra. Al mismo tiempo que tiene que ser mezclada, decíamos, con ese aceite, el aceite que significa nada más y nada menos que el espíritu, la fuerza de Dios, el ruaj de Dios, que tiene que estar entonces amalgamando, mira, amalgamando tu propia naturaleza, que es la harina, ¿verdad? Y después también hablábamos allí que tenía que estar este incienso, ¿verdad? Pondrás también incienso. El incienso, el olor, el sabor, el aroma incluso termina diciendo como ofrenda que se quema en aroma agradable a Dios. Toda tu vida, en síntesis, que tiene que ser ofrecida al Señor, pero como aroma agradable. Pero después nos ponía aquí y nos hablaba de los alimentos cocidos a la cacerola, etcétera, etcétera. Siempre hay que buscar harina de mejor calidad, el aceite también. Pero al hablar principalmente de lo que se presenta con respecto a la levadura y a la miel, dice que no debe ofrecerse, no debe ofrecerse. ¿Pero por qué esto? Y porque de cierta manera la levadura significaba, decíamos, el decaimiento, ¿verdad? Algo que se infla simplemente y que desvirtúa la realidad. Hacia eso está apuntando, hacia eso está apuntando. No quiere decir, ¿verdad?, que la levadura, si nosotros vamos a mirar desde una función tan importante que nosotros hoy utilizamos, ¿verdad?, sino cuando hubo ahí la de pam, lleva. Pero ellos miran desde otra simbología, ¿verdad? Es la simbología, ¿verdad?, de ese pan y shipeajina, ¿verdad? Vos le pones levadura y ¿qué pasa? El Evangelio mismo ya utiliza, sin embargo, en una forma positiva, pero viste, como simbología de que el reino de Dios, a pesar de que somos nadie, ¿verdad?, eso ya es en el Nuevo Testamento. Entonces, sin embargo, es la fuerza de Dios que hace crecer. Bueno, pero ahora no vamos a entrar aquí, por lo menos en el libro del Levítico, cuando está prohibiendo la levadura o incluso está prohibiendo la miel. Pero, ¿cómo es eso?, diríamos nosotros. Pero en fin, ellos lo están mirando aquí más bien con otra de las características de la miel, ¿verdad? Eso que se puede agriar la miel, eso que era tan dulce, ¿verdad?, que era una cosa tan interesante, sin embargo, se puede agriar, o sea, puede descomponer todo lo que nosotros estamos queriendo presentar al Señor como ofrenda. Allí que hay virebe, ¿verdad? O sea, tenemos que entrar en su cultura y tenemos que entrar en el pensamiento de lo que ellos están dándole como significado a cada uno de estos elementos. Ahora nosotros podemos seguir y este versículo siguiente, que es desde el 13, en cambio, sazonarás con sal, nos dice, todas las oblaciones que ofrezcas, sazonarás con sal. Nunca dejarás que falte a la oblación la sal de la alianza de tu Dios. Qué interesante. La sal de la alianza de tu Dios. Sobre todas tus oblaciones deberás ofrecer sal. De Moimantana la yuk. El Evangelio acaso nos habla también de la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿viste? El Evangelio en todo caso te habla también de lo negativo. Aquí Levítico te está hablando de lo positivo. Omboyuk le da un sabor especial, le tienes que sazonar con sal siempre. Si presentas al Señor una oblación de primicias, ofrecerás espigas tostadas al fuego o granos molidos de cereales recién maduros. Vamos a entrar primero en este versículo 13 que nos habla un poco de la sal que hay que sazonar.
La sal era el ingrediente final, ¿viste? Final, en te bebe coñante. O un de la tembiu, cuando ¿viste? Ingrediente final. Vamos a sazonar un poco, le vamos a poner un poco de sal, sal fina, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tenga ese gusto, ese sabor. La sal es un producto para conservar también. Y es lo opuesto a la levadura. Decíamos hace rato que la levadura de por sí siempre se nos presenta más bien como un producto que hace decaer la cosa, ¿verdad? El decaimiento. La sal, por otra parte, preserva a los alimentos. O no solamente los alimentos, ¿verdad? La sal preserva todo lo que uno mete dentro de sal. Yo se mando además en mi tano guaré y allá la de música. Mi papá trabajaba en la cuestión de faenamiento también de animales, ¿verdad? Entonces, se vendía el cuero, ¿verdad? O sea, cuando se mataban los animales, muchos animales, ¿verdad? El cuero se vendía también. Y había un señor que compraba el cuero, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que se hacía? Enseguida, lo primero que se tenía que hacer era estirar ese cuero. Yo recuerdo que había toda una pileta, era interesantísima, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Se extendía yucri, ¿verdad? ¿verdad? Dentro de la sal. ¿Y por qué lo metían dentro de esa sal? Y justamente para poder conservar. Y después de ahí, ciertamente, después de cierto tiempo, cuando tenía una cantidad, no sé, 200, 300 cueros, entonces eso ya se llevaba a no sé dónde para que puedan seguir trabajando sobre ese cuero. Pero era interesante, ¿verdad? Todas estas cosas, y me hace recordar. ¿Y para qué? ¿Viste? No es solamente para la comida, sino que es para muchas cosas como la sal conserva. Esto es para ir contra todo aquello que la levadura nos estaba diciendo que es el decaimiento. La sal también era señal de ¿qué cosa? De la fidelidad entre el que ofrecía la ofrenda y Dios. Es un elemento mucho más lindo todavía. La fidelidad, la sal entre Dios y el que está ofreciendo. Ahora del versículo 14 decíamos, si presentas al Señor una oblación de primicias, ofrecerás espigas tostadas al fuego o grano molido de cereales recién maduros. Sobre ella derramarás aceite y le añadirás incienso. Es una oblación, te vuelve a decir, es una oblación. Luego el sacerdote hará arder como memorial una parte del grano molido y del aceite con todo el incienso. Es una ofrenda que se quema para el Señor. Nunca se va a olvidar entonces, ¿viste cómo está? Porque aquí concluimos en este versículo, que ya estamos en el versículo 16 del capítulo 2, vuelve a terminar con algo que estuvo repitiendo desde el capítulo 1 3 veces ahí, y aquí vuelve a repetir de nuevo varias veces. Es una ofrenda que se quema para el Señor. No nos olvidemos que todo esto que tiene su significado, que tiene la fuerza, ¿verdad?, de explicarnos cuál es la simbología de las ofrendas. ¿Por qué estamos haciendo unas ofrendas? ¿Por qué estamos quemando esto? ¿Por qué estamos ofreciendo esto al Señor? Y te dice bien, si ofreces, ¿verdad?, esa oblación de primicias, primero te está diciendo. Entonces, vamos a mirar un poco la fiesta de las primicias o primeros frutos. Esto también lo vamos a estudiar posteriormente, recién en el capítulo 23. Pero está entonces la fiesta de las primicias. Primicia quiere decir los primeros granos, o sea, los primeros productos. Caín y Abel, ¿qué es lo que ofrece? Dice, Abel ofrece de sus primicias, de los primeros. Es decir, como yo agarro aquello, Señor, agua y lléveme en déjete y tema y poneite a vigoreme ese, ¿verdad? Entonces agarro, lo ofrezco al Señor. Esto, Señor, tú me has dado, esto, Señor, tú me has regalado, y entonces yo te lo ofrezco con sinceridad de corazón porque reconozco. Entonces, también tenemos que mirar el significado profundo de lo que es una ofrenda, ¿verdad? O sea, no es una ofrenda de ofrecer por ofrecer simplemente, sino que la ofrenda también está significando algo muy lindo. Le estoy ofreciendo a Dios algo que Él mismo me lo donó por su gracia y por su amor. Ahora, vamos a mirar más adelante, como le estoy diciendo, todo lo que significa esto de las ofrendas, ¿verdad?, de las primicias, esto de lo que es el ofrecer nada más y nada menos que los primeros productos que el Señor nos regala. Nosotros también queremos mirar y decir aquí
que ofrecerás, dice, espigas tostadas al fuego o granos molidos de cereales recién maduros. ¿Qué es lo que se le agrega a toda esa simbología que ya hemos reflexionado? Porque ya hemos dicho sobre las espigas, ¿verdad? Las espigas, sobre la harina que tiene que ser molida, o sea, yosuana, que tenés que preparar, que significaba la propia humanidad nuestra, del hombre como tal. Por otra parte, también decíamos aquí, el fuego no es en el sentido positivo, decíamos, sino que el fuego de por sí es todo aquello que en todo caso nos está madurando, nos está purificando. Claro, en los cereales, ¿verdad? Tu sopita metes ahí, o cualquier alimento, metemos al fuego. ¿Para qué? Para que pueda tostarse, pueda dorarse, pueda cocinarse en síntesis, ¿verdad? Entonces te está diciendo, de cierta manera, que el fuego es esa presencia de Dios. Yo le ofrezco lo que yo soy, mi propia humanidad, mezclada con esa fuerza y ese espíritu del aceite también, que hemos reflexionado anteriormente. Bueno, todos estos elementos ya hemos reflexionado. Pero ahora te agrega, dice, son granos molidos de cereales recién maduros. Estas son las primicias. Los que están entrando, los que están comenzando. Eso es lo que nosotros tenemos que ofrecer. Pero ¿por qué te está pidiendo que ofrezcas la primicia? Esta es la primicia. Esta es la novedad. Porque el hombre, en síntesis, tiene que tener un corazón agradecido. El libro de Levítico, entonces, nos está abriendo el corazón, la mente, y a cada uno de nosotros, no está hablando para estos que vivieron hace 4.000, 5.000 años atrás, o no sé en qué tiempo estas cosas ya se fueron, ¿verdad?, escribiendo, porque mucho antes incluso de la Biblia, ¿verdad?, sino que nos está hablando a nosotros. ¿Cuáles son tus primicias? ¿Qué es lo que verdaderamente vos le estás ofreciendo al Señor? ¿Qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo a Dios? ¿O será que nosotros nos adueñamos, ¿verdad?, de aquello que es como si fuese algo nuestro, que nosotros lo producimos? Ciertamente que será nuestro empeño, será nuestro trabajo, será nuestro sudor, pero detrás de todo esto te está diciendo, ¿quién te dio esa fuerza a vos para que puedas producir? ¿Quién te regaló esa tierra para que la tierra pueda producir? ¿Quién te regaló incluso de esos cereales para que puedan ir creciendo? O sea, en síntesis, todo es gracia, lo que diría después más adelante también Pablo, ¿verdad?, que descubre que todo es gracia, todo es don, todo es ofrenda, todo es entonces un regalo que proviene del Señor. Y esto es importante tenerlo en consideración. Yo algunas veces pienso también en nuestra cultura, porque se llama y en nuestra cultura, ustedes también deben saberlo, no sé si alguno de nosotros lo hicimos, pero yo recuerdo en la familia era muy tradicional el primer trabajo, el primer sueldo de tu trabajo, cuando comenzabas a trabajar por primera vez, ¿qué se hacía? MN tu primer sueldo completito, dije, completito. O sea, esta era la forma de decir, esta es la primicia. ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que está diciendo? No es tanto una forma, no sé, mágica o lo que sea, ¿verdad?, sino que es decir, gracias Dios, a través de mi mamá, a través de mi papá, te agradezco lo que yo soy, lo que hoy gano, porque hoy puedo trabajar, porque hoy tengo esto, te lo doy todo, te lo ofrezco, reconozco tu gracia, la oblación, ¿se dan cuenta? Entonces no es aquí una fórmula simplemente decir que esto que con sal, con azúcar, que esto de mañana peare, mañana amo, no. Esto va mucho más allá, queridos hermanos, y esto es muy importante que reconozcamos y que sepamos verdaderamente lo que Dios también nos pide, o sea, tener un corazón agradecido. Y por eso te está hablando, y esto es lo único que está agregando aquí, son las primicias de esto que nosotros mismos hemos recibido de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos continuando con nuestro programa Ñande Yarañé, de todos los días, nuestra catequesis y nuestro estudio bíblico. Al mismo tiempo, queridos amigos, yo les invito, ¿verdad? Todos los que quieran hacer parte de esta fundación Ñande Yarañé para que podamos seguir en la evangelización. Esto es lo importante, la evangelización. Nuestro objetivo es esto, a través de los medios de comunicación ahora, pero no se olviden que hay muchos proyectos. Como fundación tenemos tantos lindos proyectos, pero eso también dependerá, ¿verdad? Como toda fundación depende de sus miembros. Y por eso queremos que cada uno de ustedes se haga miembro de nuestra fundación Ñande Yarañé para que después podamos seguir creciendo, para que podamos ofrecer no simplemente un conocimiento de la Biblia, un conocimiento de la palabra de Dios, sino que después esta misma palabra de Dios que vamos meditando, sino que conociendo la palabra de Dios, nosotros después podamos ponerlo en práctica. Y ahí hay tantos proyectos, escuelas, a la cuenta. Hay tantos niños que están sin escuela, tenemos que ir hasta ellos. Hay tantos niños que están en los semáforos ahí, que no tienen la posibilidad de una buena educación, o de tener una familia, o de tener un hogar. Bueno, todos estos elementos podemos ir pensando. Hay tantas familias que siguen sin trabajo, tantas familias que están en la pobreza, tantas familias que están en la ignorancia, tantos jóvenes que han caído, ¿verdad?, bajo la adicción, la droga, tantos jóvenes que no tienen una profesión, pero porque no tienen la posibilidad, no tiene, ¿cómo que se dice?, una profesión, no tiene una profesión. Tenemos que ofrecer entonces escuelas profesionales, que pueda ser un buen soldador, que pueda ser un buen electricista, que pueda ser un buen albañil. ¿Por qué no?, ¿verdad? Hay tantas posibilidades. Pero la fundación puede seguir adelante solamente cuando nos hacemos fuertes, ¿verdad? Tenemos que hacernos fuertes porque recuerden que la pastoral también pasa por una buena organización y por una buena organización en el sentido generoso de poder tener recursos que después podemos invertir, ¿verdad?, en los jóvenes, en los ancianos, en los niños, en los indígenas. Bueno, nosotros estábamos hablando justamente de nuestras ofrendas y aquí me parece que entra muy bien esto de las ofrendas. Ahora queremos entrar en el capítulo 3 del libro del Levítico. En este libro nosotros encontramos el capítulo 3, el título principal es el sacrificio de comunión.
sacrificio de comunión. Y vamos a procurar entender lo que el libro de Levítico nos quiere poner como una tercera opción ahora. Una primera nos habló y nos fue describiendo lo que significa los holocaustos. Un segundo momento, todo el capítulo 2 hizo toda una sección que nos hablaba de la oblación. La oblación entonces tiene su característica que es desde los cereales, el holocausto desde los animales. Y ahora entonces vamos a entender un poco en este capítulo 3 lo que significa el sacrificio de comunión, hacia dónde está apuntando. Vamos a escuchar entonces los versículos que nos ofrece este capítulo 3. Si una persona, dice, ofrece un sacrificio de comunión y su ofrenda pertenece al ganado mayor, entonces está mezclando el ganado mayor, o sea, macho o hembra, deberá presentar delante del Señor un animal sin defecto. Te vuelve a decir esto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima. De nuevo, lo que ya dijimos, capítulo 1. Lo inmolará a la entrada de la carpa del encuentro. Y luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán con su sangre todos los costados del altar. El oferente presentará como ofrenda que se quema para el Señor las siguientes partes de la víctima: la grasa que recubre las entrañas y la que está adherida a ellas, los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos, o sea, en los lomos, y la protuberancia del hígado que extraerá junto con los riñones. Los hijos de Aarón harán arder todo esto sobre el altar, junto con el holocausto colocado sobre la leña encendida, como una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. ¿Se dan cuenta? Aquí de nuevo, como una dice, ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Veamos un poquitito el significado de lo que significa para nosotros el sacrificio de comunión. Nos está hablando casi del holocausto, con algunas variantes y con algunos elementos que se van introduciendo aquí. Posiblemente esto es como un añadido dentro de esa historia que nosotros siempre decimos, ¿verdad? No es que una sola vez se escribió y listo, y terminó ahí, se cerró todo y ya nadie puede tocar porque es un libro sagrado. No, recordemos que estamos dentro de una historia, dentro de una cultura, dentro de una tradición que también va evolucionando y que va reflexionando. Nosotros eso mismo lo habíamos visto ya en el libro del Éxodo. Los capítulos del Éxodo nos van enseñando mejor y nos van diciendo elementos que se van agregando posteriormente. Y eso no nos tiene que asustar, no nos tiene que asustar. Es como ahora también nosotros, dentro de nuestra ritualidad, dentro de nuestra liturgia, hay muchísimos elementos que antes no se utilizaban, o mejor dicho, que antes ni se celebraba, ¿entienden? Entonces, movimientos que van surgiendo de acuerdo a qué cosa, de acuerdo a la necesidad que va teniendo la iglesia. Y la iglesia, pues, ese Atiguazú es la asamblea. Y de acuerdo a qué está surgiendo, y de acuerdo a la necesidad, como le estaba diciendo, que también responde al tiempo. Porque nosotros entramos y somos frutos, somos hijos también de nuestro tiempo. Y tenemos que responder a esas necesidades del hombre. Dios que entra en la historia del hombre. Por eso Dios se encarna. Dios hoy queña de virebe. Hoy, por ejemplo, el joven es totalmente diferente de hace 50, 100 años atrás, o de hace 20 años nomás luego, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que ir entrando, tenemos que ir respondiendo a esas necesidades. Y bueno, tendremos que hacer surgir nuevas formas, ¿verdad?, de llegar a lo profundo, ¿verdad? Porque es Dios el que quiere llegar a lo profundo con un lenguaje propio del tiempo. Y eso es lo que está sucediendo. Y por eso se van agregando ciertos otros elementos que respondía a aquel tiempo. Nosotros leyendo, nosotros entendiendo lo que nos dice este capítulo 3 del libro de Levítico, también hacemos lo mismo. Primero entendemos la esencia, el mensaje. Ese mensaje que lo vamos elaborando, lo vamos entendiendo, lo vamos rumiando, y eso mismo entonces que después lo vamos ofreciendo para dar una respuesta a las necesidades del tiempo actual. Vamos a mirar un poco lo que significa este capítulo 3, del 1 al 7. Primero, los sacrificios de animales, junto con las oraciones y los rituales descritos
en este capítulo 3 nos pueden parecer un poco extraños, ¿verdad? O sea, pero ya hemos leído y más o menos nosotros ya entendemos lo que significa. Es importante notar que lo destacado en este libro no son los sacrificios de animales. Eso es lo que yo les dije. No es que nosotros destacamos y nosotros subrayamos, hay que matar animales, lo importante es aquí el sacrificio y el holocausto de los animales, sino que, ¿qué cosa? Nuestra identidad como pueblo de Dios. Vuelvo a recalcar, lo importante, lo que se subraya entonces en esto, es justamente nuestra identidad como pueblo de Dios. Todo esto que estamos hablando, todo el libro de Levítico, que parece que se centra mucho, ¿verdad?, solamente en tradiciones, en instrucciones, en leyes, cómo se deben celebrar los ritos. De eso parece que nos habla el libro de Levítico. Sin embargo, en cada una de estas simbologías. En la medida en que vamos entendiendo esta simbología, después también nosotros nos entusiasmamos, ¿verdad? O sea, vemos y sentimos, ¿verdad?, esa grandeza que hay por detrás. Bueno, entonces Dios nos llama, ¿verdad?, a todos nosotros a la santidad. La santidad, que quiere decir nada más y nada menos que ser felices, vivir bien, vivir como hermanos, amarnos, respetarnos, querernos. Y entonces, otro elemento, aún aquellas personas pecadoras. ¿Por qué? ¿Por qué el sacrificio justamente? ¿Y por qué decíamos cuando ese animal que nosotros tocamos, ¿verdad?, o que nosotros mismos sacrificamos, nosotros le pasamos nuestra identidad? Porque justamente nosotros decimos, bueno, Señor, reconozco mi debilidad, reconozco mi ser de humanidad, de pecador. A través de esto yo te ofrezco, ahí está la ofrenda. Entonces es como una expiación, la expiación por tus propios pecados, porque somos pecadores. Entonces hay preguntas, ¿cómo podemos mejorar, ¿verdad?, nuestra propia vida? Por ahí camina entonces, en un aspecto mucho pastoral, mucho más pastoral si queremos mirar. ¿Viste que tiene sentido? No es que estamos leyendo nomás el libro de Levítico. ¿Y qué vas a leer de Levítico si es solamente parece cómo se tiene que hacer el sacrificio, qué hay que poner, con quién, la levadura, sí o no, sal, sí o no, miel, que esto, que no? Sino que entramos al mensaje de cada uno de estos que están simbolizando, ¿verdad?, de estos elementos. Otro elemento importante, tenemos que recordar que Dios le revela a Moisés también un proceso para encontrar este camino de santidad. Por eso decíamos en el capítulo 1:1, el Señor llamó a Moisés, le llama a Moisés. Entonces es Dios mismo el que le está diciendo, bueno, yo te quiero mostrar este camino de reencuentro. No olvidemos, vuelvo a retocar algo que dijimos en el inicio luego. El libro de Levítico lo que quiere hacer es este reencuentro con Dios. ¿Por qué? Porque hemos fallado con Dios. Éxodo capítulo 32, hicimos nuestra vida como quisimos, fuimos detrás de los ídolos, hemos hecho el becerro de oro, pusimos nuestro propio Dios. Mirá que aquí es interesante porque ellos decían, ponnos, ¿verdad?, a alguien, decían, le pedían a Aarón, alguien que guíe nuestro camino, alguien que guíe nuestro camino. Entonces nuestra identidad, nuestra propia vida, nuestro pueblo, vamos a poner toda la fuerza sobre ese ídolo. Aquí te está diciendo que ahora toda esa fuerza nosotros tenemos que identificarnos. ¿Con quién? Con esa oblación, con esa ofrenda que justamente tiene que ser agradable a Dios. Bueno, hasta aquí nuestro resumen de Ñande Yarañé, de todo lo que fuimos reflexionando durante esta semana. Y ahora les espero mañana, como siempre, en Ñande Yarañé dominical, donde vamos a reflexionar las lecturas del día domingo. Que el Señor les bendiga a todos y les conserve siempre en el camino de la santidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por